Entonces, señor presidente, este pueblo tan organizado, ¿por qué no defendió adecuadamente en el año 40 su gran movimiento, el gran aliento que había dado el general, como lo acaba usted de describir, y lo sabemos cómo, por qué, y hoy día su movimiento está en un gran momento para defender lo logrado en estos años? Por favor. Es que es muy importante tu pregunta, porque todo ese proceso de transformación produjo, creó una reacción conservadora muy fuerte. Imagínense, todavía el presidente Fox tiene un pensamiento contrario al que yo tengo y al que tenemos muchos, porque la hacienda de la familia se entregó a los campesinos en la época de general Cárdenas, porque el general Cárdenas entrega en su gobierno 18 millones de hectáreas. Arranca en la laguna, ¿no? Sí, a 1 millón de familias campesinas de entonces. Entonces, les deja a los hacendados los cascos y todo lo demás se le entrega a los campesinos. Porque en la revolución se había hecho el compromiso y por eso los campesinos fueron a la revolución en busca de que se hiciera justicia y se garantizara el derecho que tenían a la tierra. La tierra es de quien la trabaja. Entonces, es hasta que llega el general que lleva a cabo eso. Pero imagínense lo que eso provoca. Luego, impulsan la educación, los internados, la educación pública, la educación en el medio rural. Los hijos del ejército. Sí. Escuelas, hijos del ejército. Las escuelas nocturnas. Impulsa mucho la educación y hubo muchas protestas y hubo represión a maestros. Los desorejaban. Les quitaban las orejas. La nariz. Les cortaban la nariz también. Sí. Llegó el general a decir, si continúan haciendo eso, le voy a devolver a los campesinos el Mauser con el que hicieron la revolución para que defiendan la tierra y la escuela. No fue fácil. Y luego vienen las huelgas y garantiza él el derecho a la huelga y en Nuevo León duran muchísimo las huelgas y hay una confrontación con el entonces conocido Grupo Monterrey, muy fuerte. Entonces se va conformando un grupo opositor a la política del general Cárdenas. En ese ambiente, en ese contexto histórico, con esos antecedentes, se funda el PAN. 39. En el 39. Gómez Morín. Un año después de la expropiación petrolera. Entonces, hay una oposición conservadora muy fuerte, una reacción muy fuerte. Entonces, llega el momento de la sucesión y el general pues tenía dos posibilidades. Una era el general Mújica,
más apegado a los principios revolucionarios, era como su maestro. Bueno, con Sane Palmira para discutir todas esas caminatas, para discutir la expropiación, era su calca. Sí, sí, lo cuenta el general, que sí, antes de la expropiación caminan en noches. Cuernavaca, Sí. Morelos, se van a caminar y analizan todas las posibilidades y ahí llegan a una muy buena conclusión, porque siempre intervienen los factores externos. Ahí llegan a la conclusión de que podían llevar a cabo la expropiación sin riesgos de que nos invadieran, porque estaba en puerta la Segunda Guerra Mundial. Eso los jóvenes políticos también lo tienen que tomar en cuenta. La política es tiempo. Entonces, ahí deciden de qué era el momento. Además, Roosevelt era un gran presidente. Para mí, son dos grandes presidentes de Estados Unidos que debemos recordar con mucho respeto. Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt. Se decía antes, porque Lincoln ayudó al presidente Juárez, nos ayudó cuando la intervención francesa, no reconoció a Maximiliano. Y se decía antes, y ojalá y se siga recordando, se decía, habrán muchos Abranes, no habrán. ¿Cómo es? ¿Quiere repetirlo, por favor? En México habrán muchos Abranes, pero como habrán, no habrán. En honor a Lincoln. Y fíjense, Lincoln republicano y Roosevelt demócrata, que es otro gran presidente, ¿sí? Son los dos que han tenido un trato más respetuoso con México. Entonces, en esa circunstancia toman la decisión, pero no podía el general Cárdenas, por esa reacción conservadora, decían algunos analistas, todavía hay politólogos que hablan de que el general no promovió a su paisano, maestro, amigo del alma, el general Francisco J. Mújica, por el temor a la invasión. No, yo creo que había preocupación interna. Sí, porque se podía desatar una guerra civil. Entonces, tiene la otra opción, que es Manuel Ávila Camacho, que estaba cercano a él. Pero distante de él. También, sí, pero con una postura más centrista, conservadora. No conservadora, vamos a decir, ¿cómo le llaman ahora? Los moderados. Moderados. Católico. Soy creyente. El primer presidente que se manifiesta en esos tiempos como católico. Bueno, pero había estado con el general Cárdenas, cuando el general Cárdenas era capitán, encargado de la zona militar de Papantla, que ahí fue donde vio todos los abusos que cometían las compañías petroleras extranjeras, que ahí dominaba el Águila.
toda la costa de Veracruz, y el general Heriberto Jara era gobernador de Veracruz, pensaban igual. Y su jefe de Estado Mayor entonces era Manuel Ávila Camacho. O sea, que se conocían de tiempo atrás. Cuando le toca enfrentar la crisis de la ruptura con Calles, quien le ayuda a operar es Manuel Ávila Camacho. Y aún siendo moderado, de todas formas, viene la elección del 40 y esa reacción conservadora apoya al general Almazán, aunque ya se había fundado el PAN en el 39, no presentan candidato propio, sino apoyan a Almazán. Pero no solo es el PAN, estamos hablando de los grupos de poder económico en contra del cardenismo y de otros grupos que estaban en contra de la política popular y patriótica del general Cárdenas. Entonces, aún con Ávila Camacho, se da la confrontación en la elección y hay muertos, muchos muertos en esa elección. Incluso hay disturbios en la casilla donde va a votar el presidente. Y eso que había optado por Ávila Camacho. Entonces, a lo mejor pensó, si se opta por el general Mújica, que era de una sola pieza, se podía desatar una guerra civil. Y la política también es optar siempre entre inconvenientes, como se empezó a decir en los últimos tiempos, lo deseable y lo posible.